¿Qué tal? En este tutorial, el número 20, vamos a ver dos cosas. Primero, cómo se crea un objeto y la estructura de una clase en Java. La forma para crear un objeto en Java la estamos viendo desde el tutorial número 1, en la que creamos el objeto Scanner, el cual presenta tipo de datos, nombre igual a new, tipo y entre paréntesis le ponemos parámetros, que los parámetros varían de acuerdo al objeto que creemos. El objeto Scanner, para lo que nosotros lo utilizamos, que es mayormente la entrada de datos por la consola, necesita un parámetro que es system.in, o sea, un sistema de entrada. Por lo que podemos inferir que un parámetro puede ser utilizado de manera distinta en un objeto en dependencia de la utilidad que queremos darle a este. Visto la estructura para cómo crear un objeto, pues ya podemos pasar a las clases. Bien, una clase se puede crear en el paquete donde nos encontramos, en este caso Cubo 17, como clic derecho, nuevo, Java Class. Aquí solo hay que especificarle el nombre de nuestra clase. Para este caso solo tendríamos que poner cubo y dar clic en Finish. Para lo cual ya está creado ya. Y podemos ver que la estructura es Public Class y el nombre de la clase. Esta clase es la que se va a encargar de crear el cubo. Pues bien, esta estará compuesta por atributos, uno o varios constructores y algunas funciones pertenecientes al objeto en sí, como pueden ser insertar un valor en el cubo y devolver un valor. Bien, los atributos se hacen de la siguiente manera: visibilidad, tipo de dato y nombre de la variable. Para este caso la visibilidad puede ser privada o pública, pero tomaremos como modelo a seguir que los atributos serán privados para cumplir con la encapsulación que presentan y deben tener los objetos. En este caso vamos a crear tres atributos principales de tipo privado: alto, largo y profundidad. Aquí nos falta el tipo de datos, que en este caso las tres variables comparten el mismo tipo de datos, por eso fue que las puse con coma y va a ser entero. Pondremos un último atributo que va a ser encargado de gestionar el cubo. En este caso va a ser un arreglo tridimensional que va a tener como nombre cubo, pero puede tener cualquier nombre, o sea que es un atributo y lo definimos nosotros. Observen que ninguno de estos atributos se inicializa. Para esta función está encargada el constructor, que es el que construye en sí el objeto cuando se le llama. El constructor no es más que una función cuyo nombre tiene el mismo nombre que la clase. Por lo tanto, crearemos un constructor para el cubo de tipo público, puesto que si es privado no se podría ver desde afuera, por tanto no se podría crear el objeto. Public cubo, y va a tener los tres parámetros principales que se le va a pasar a este objeto cuando se va a crear. Los parámetros son tipo de dato y nombre de variable. Esa es la estructura principal. Y le pasaremos tres: altura, largo y profundidad. Observen que no tiene que tener el mismo nombre que los atributos que tenemos arriba, puesto que al final lo que vamos a hacer es una asignación en la cual los atributos van a tomar los valores que tengan estas variables de aquí. Ahora procederemos a asignarle a cada atributo el valor de cada parámetro que se nos pase. El alto va a ser igual a A. Y así hacemos con los demás parámetros. Lo mismo hacemos con el cubo, teniendo el alto, el largo y la profundidad, podemos inicializarlo con estos valores. Cubo va a ser igual a un arreglo tridimensional de tipo entero, cuyos parámetros van a ser alto, largo y profundidad respectivamente. Podríamos haber puesto alto, largo y profundidad aquí en los corchetes, pero como tienen los mismos valores que los parámetros, pues podemos ponerlos como quieran. Ahora solo queda hacer varias funciones que correspondan con las funcionalidades del cubo. Para este caso vamos a hacer dos funciones principales: insertar un valor en el cubo y hacer que se devuelva, dado los parámetros necesarios, un valor del cubo. Para esto creamos la función cuya estructura es visibilidad, tipo de dato que devuelve y nombre, y entre paréntesis los parámetros. Como vamos a insertar un valor en el cubo, no va a devolver ningún dato, puesto que será de tipo void. Public void insertar, y le pasamos por parámetros los tres caracteres, o sea, los tres valores que van a ser alto, largo y profundidad, que son las coordenadas del cubo que necesitaremos para poder insertarlo. Además vamos a necesitar también el valor que queremos insertar en estas coordenadas, que va a ser value.
Bien, entre llaves procedemos entonces a poner el código de esta función. Por lo tanto, si vamos a insertar, lo único que tenemos que decir es que el cubo en esas coordenadas va a ser igual a value. Y eso lo hacemos con esta asignación. Cubo en A, L y P va a ser igual a value. Bien, ahora haremos la función para devolver un valor del cubo. Vamos a reutilizar el código de la función anterior y lo único que tenemos que hacer es cambiarle el nombre y el tipo de dato que devuelve. Porque ahora sí vamos a devolver un tipo de dato que va a ser, dado unas coordenadas, devolver el valor que pertenece a esa coordenada. Lo llamamos devolver valor y tomamos como acuerdo que la función es compuesta. Vamos a nombrarlas inicialmente con minúscula y el segundo palabra con mayúscula. En este caso el valor no hace falta porque lo que vamos a hacer es devolver. Por tanto, el tipo de datos que devolverá será un entero, que son los tipos de datos soportados por este cubo. Y simplemente decimos return cubo en A, L y P. Y así tenemos conformadas las dos funciones necesarias para insertar y devolver valores de este objeto. Ahora ya estamos en condiciones de crear objetos de este tipo y utilizarlos con los mismos propósitos que lo utilizábamos en la programación secuencial. Para ejemplificarlo de una manera más clara, podemos ir a la clase main y crear un objeto de la clase cubo de la siguiente forma. Cubo, mi primer objeto, va a ser igual a un nuevo cubo. Y cuando damos aquí se nos autocompleta el constructor, puesto que solamente tiene uno solo. Y seguidamente le pasamos los valores de las variables A, B y C, que constituirán el alto, el largo y la profundidad del cubo. Ahora podemos llenarlo como mismo hacíamos en la programación secuencial, pero en este caso utilizando el objeto y no el arreglo tridimensional. Bien, esto lo hacemos de la siguiente manera. Con el ciclo triple podemos coger i desde i igual 0 mientras que i sea menor que 2, j mientras que sea menor que 4 y k mientras que sea menor que 2, que son los valores de el alto, el largo y la profundidad del cubo respectivamente. Podemos decir que utilizando las funciones asignarle lo que leamos nosotros por la consola, asignárselo en esas posiciones. Y se hace así, de primer objeto, punto, insertar en las posiciones I, J y K el valor de scanner.nextInt, que es lo que vamos a leer por consola. Y así fácilmente llenamos el cubo que está encapsulado en este objeto. Luego podemos mostrar el valor del cubo en cualquier coordenada diciendo mi primer objeto punto devolver valor y le pasamos I, J y K, que viene siendo el alto, el largo y la profundidad. Ahora podemos comprobar lo que hemos hecho mediante la ejecución del programa y mostraremos el valor del cubo en las posiciones 0, 3 y 0. Aquí están los valores que se llenará el cubo y al dar enter se nos muestra el valor 6, que viene siendo cubo en 0, 3, 0. Si quieren comprobarlo, ya les di una vía de hacerlo. Pueden debuguear el programa. Pero antes deben conocer que al entrar a un método tienen que hacerlo con la tecla F7 y no F8. Pruébenlo y ya me dirán. Comenten en el canal. Bien, esto es todo. Nos vemos.